Sube el volumen y apaga la luz. Coche negro. Era de noche cuando salimos de Chilpancingo rumbo a Acapulco. Ya saben, fin de semana, ganas de despejar la mente en la playa. Íbamos 4 en el coche, yo manejando, David de copiloto, y atrás iban Dani y Hugo, con la música sonando a buen volumen y las risas llenando el ambiente. Todo iba de maravilla hasta que, antes de llegar a la desviación de Tierra Colorada, algo raro pasó. De repente, un coche negro, un sedán antiguo, nos emparejó. No le di mucha importancia al principio, pero algo nos llamó la atención. No podíamos ver al conductor ni a ningún pasajero. Era como si estuviera vacío. Dani, con su curiosidad de siempre, dijo que volteáramos bien, pero nada. Era como si ese auto estuviera manejando solo. No hay nadie ahí, güey, dijo David, con un tono nervioso. El coche negro siguió avanzando, y como la curiosidad nos estaba comiendo vivos, decidimos seguirlo. Algo en el aire se sentía mal, pero nadie dijo nada. Aceleré un poco para no perderlo de vista. El auto iba firme, sin apuros, hasta que se desvió hacia la carretera federal, justo rumbo a Tierra Colorada. ¿Qué pedo? ¿Lo seguimos?, preguntó Hugo desde atrás, con una mezcla de emoción y miedo. Era de noche cuando salimos de Chilpancingo rumbo a Acapulco. Ya saben, fin de semana, ganas de despejar la mente en la playa. Íbamos 4 en el coche, yo manejando, David de copiloto, y atrás iban Dani y Hugo, con la música sonando a buen volumen y las risas llenando el ambiente. Todo iba de maravilla hasta que, antes de llegar a la desviación de Tierra Colorada, algo raro pasó. De repente, un coche negro, un sedán antiguo, nos emparejó. No le di mucha importancia al principio, pero algo nos llamó la atención. No podíamos ver al conductor ni a ningún pasajero. Era como si estuviera vacío. Dani, con su curiosidad de siempre, dijo que volteáramos bien, pero nada. Era como si ese auto estuviera manejando solo. No hay nadie ahí, güey, dijo David, con un tono nervioso. El coche negro siguió avanzando, y como la curiosidad nos estaba comiendo vivos, decidimos seguirlo. Algo en el aire se sentía mal, pero nadie dijo nada. Aceleré un poco para no perderlo de vista. El auto iba firme, sin apuros, hasta que se desvió hacia la carretera federal, justo rumbo a Tierra Colorada. ¿Qué pedo? ¿Lo seguimos?, preguntó Hugo desde atrás, con una mezcla de emoción y miedo. No puede ser el mismo, exclamó Hugo, acercándose despacio, pero con los ojos abiertos como platos. El ambiente se volvió más pesado. De repente, sentí como si alguien nos estuviera mirando. El frío era insoportable, y el aire estaba cargado de una tensión que hacía difícil respirar. De un momento a otro, escuchamos un susurro, algo apenas audible pero constante. No sabíamos de dónde venía, pero era como si las sombras mismas estuvieran hablando. David empezó a retroceder, con los ojos llenos de terror. Señaló hacia el coche destrozado y, entre los escombros, vimos algo que nos paralizó. En el asiento del conductor había una figura, o lo que quedaba de una figura. Una especie de esqueleto, con la piel grisácea, pegada a los huesos, y con los ojos hundidos en cuencas vacías, mirando hacia la carretera como si aún estuviera esperando a alguien. De repente, las luces de nuestro coche se encendieron solas. El motor rugió como si fuera a arrancar, pero estábamos lejos de él. En ese momento, supe que algo no quería que saliéramos de ahí. El susurro se volvió un grito que retumbaba en nuestros oídos, un alarido de desesperación que nos obligaba a salir corriendo. «¡Vámonos de aquí!», grité, con el corazón a 1000 por hora. Corriendo, nos subimos de nuevo al coche. Apenas encendí el motor, el aire dentro del vehículo se sintió pesado. El frío seguía pegado a nuestra piel, y en los espejos, algo se movía en las sombras. No lo quise ver de cerca,
pero juro que había alguien, o algo, siguiéndonos desde el coche destrozado. No sé cómo logramos salir de ahí, pero cuando por fin llegamos a la carretera principal, todo volvió a la normalidad. El frío desapareció y el coche dejó de fallar. Frente al cementerio, No sé si fue la neblina o la oscuridad lo que nos hizo perdernos, pero lo cierto es que aquella carretera no era por donde solíamos ir. Víctor y yo veníamos de un viaje largo, cansados, pero queríamos llegar a nuestro destino. La noche estaba espesa, el aire pesaba, y la luna apenas se asomaba entre las nubes. Todo era silencio, excepto el motor del coche y el sonido lejano de los grillos. Íbamos tranquilamente, hasta que... ¡pum! Una de las llantas se ponchó. Nos detuvimos justo frente a un cementerio viejo, uno de esos que te pone los pelos de punta solo con mirarlo. Las lápidas, cubiertas de musgo, parecían más sombras que otra cosa. Víctor y yo nos bajamos a revisar la llanta. Él maldijo por lo bajo, y mientras sacábamos la refacción, una figura se nos apareció entre las sombras. Era un hombre mayor, encorvado y vestido con ropa gastada, como si hubiera estado ahí mucho tiempo. Nos saludó con una voz tranquila, pero algo en él no cuadraba. Salía directo del cementerio, caminando como si el lugar fuera suyo. ¿Necesitan ayuda?, preguntó, ofreciéndonos una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Le dijimos que no, que podíamos cambiar la llanta, pero él insistió. Nos contó que cuidaba el cementerio y que pasaba las noches ahí. Al principio no quise aceptarlo, pero el cansancio pudo más. Todavía les queda buen tramo por delante, nos dijo el viejo. ¿Por qué no se toman un cafecito mientras descansan? Yo tengo una buena taza allá en mi casita. Víctor, siempre tan confiado, aceptó sin pensarlo 2 veces. No me pareció la mejor idea, pero también estaba agotado y hacía frío. Así que, mientras el viejo terminaba de cambiar la llanta, caminamos con él hacia una pequeña cabaña al borde del cementerio. Nos sentamos en una mesa de madera vieja y pronto el señor nos sirvió un café que olía a gloria. Este cementerio guarda muchas historias, dijo el viejo mientras se acomodaba en una silla frente a nosotros. El ambiente era raro. Aunque el café nos calentaba, algo en la atmósfera no encajaba. Era como si el tiempo se detuviera. El señor empezó a contarnos historias sobre las almas que cuidaba en el cementerio, y cada palabra que decía nos calaba más y más. Nos contó sobre gente que había muerto en la carretera, de cómo algunos nunca se iban de verdad. Sus palabras resonaban en mi cabeza, pero lo peor fue cuando miré por la ventana y vi las cruces en la oscuridad. Había algo inquietante en ellas, como si alguien o algo estuviera observándonos desde las tumbas. No nos dimos cuenta cuando comenzó a amanecer. El viejo, con su voz calma y profunda, nos recomendó que descansáramos. Nos ofreció ir por unas sábanas para que nos abrigáramos un rato. Aceptamos, pero cuando se fue a buscarlas, nunca regresó. Pasó media hora, y nada. Víctor fue a asomarse por la ventana, y ahí estaba el cementerio, igual de silencioso, pero sin rastro del viejo. Decidimos mejor seguir nuestro camino. Ya habíamos descansado lo suficiente. Subimos al coche, y al avanzar por la carretera, vimos a unas señoras caminando hacia el cementerio. Decidimos preguntarles si conocían al cuidador. ¿Qué hacían ustedes saliendo de ahí?, nos preguntó una de ellas, frunciendo el ceño con preocupación. Le contamos lo que había pasado, lo del señor que nos ayudó y nos ofreció café. Las señoras se miraron entre sí con una mezcla de sorpresa y temor. «Eso no puede ser», dijo una de ellas, con la voz temblorosa. «El cuidador del cementerio murió la semana pasada. Justo íbamos a dar vueltas para buscar un reemplazo». El aire se puso helado. Intentamos buscar una explicación lógica,
pero las señoras insistieron. Nos mostraron una foto del velador en su celular, y cuando vi la imagen, el café casi se me sale por la boca. Era el mismo hombre que nos había ayudado. Nos despedimos rápidamente de las señoras, sin decir una palabra más. Aceleramos lo más que pudimos hasta dejar el cementerio atrás, con la piel erizada y el corazón a mil. No sé qué o quién nos ofreció café esa noche, pero lo que sí sé es que no quiero volver a ese maldito cementerio nunca más. Y, bueno, las historias que nos contó el viejo esa noche las dejo para otro día. Hoy, ya no puedo más con esta maldita sensación de frío que me recorre el cuerpo. Nosotros, Alejarnos de la ciudad por unos días. El destino. Un pequeño poblado en lo profundo del Chocó. Un lugar que Julián decía que era perfecto para desconectarse del mundo. Lo que no sabíamos era que ese viaje se convertiría en una de las experiencias más aterradoras de nuestras vidas. Salimos temprano de la ciudad de Quibdó. El aire estaba denso por la humedad típica de la región, pero la carretera se sentía tranquila. Nos esperaba una larga jornada, unos 200 kilómetros por una carretera angosta y rodeada de vegetación espesa. Al principio, todo iba bien. Bromeábamos, escuchábamos música y nos reíamos. Sin embargo, conforme avanzábamos, el ambiente comenzó a cambiar. Era un poco más de las 6 de la tarde, cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas. La carretera se tornó más sinuosa, con curvas cerradas y pendientes que hacían que cada vez fuera más difícil ver lo que venía adelante. De repente, la señal del celular desapareció, y lo único que nos mantenía acompañados era el sonido del motor del coche y el ruido de los grillos en la densa selva que nos rodeaba. Creo que no debimos salir tan tarde, comenté, sintiendo un leve escalofrío en la espalda. Julián, siempre más relajado, solo se rió. Tranquilo, estamos bien, en una hora llegamos. Pero no sé si fueron sus palabras o la forma en que las dijo, pero no me tranquilizó. De repente, un manto de niebla empezó a envolver la carretera, como si la selva misma estuviera tratando de tragarnos. Prendimos las luces altas, pero la visibilidad era nula. Avanzábamos despacio, casi a tientas, y cada sombra en los costados de la carretera parecía moverse. Sentía la piel erizada, y una sensación de peligro inminente empezó a pesar en el ambiente. La carretera estaba vacía. No había casas, ni señales de vida en kilómetros. De pronto, una figura apareció frente a nosotros, en medio de la neblina. Julián frenó en seco. A lo lejos, vi la silueta de un hombre parado en la orilla del camino. Parecía estar solo, pero algo en su postura me inquietó. ¿Qué hacemos?, pregunté sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por mi cuerpo. ¿Le preguntamos si necesita ayuda?, respondió Julián, aunque no sonaba convencido. El hombre no se movía, solo nos observaba desde la oscuridad. No podía verle la cara con claridad, pero sus ropas parecían sucias y desgastadas, como si llevara mucho tiempo caminando. Julián intentó avanzar lentamente, pero cuando el coche se acercó más, la figura desapareció, así, de la nada. ¿Viste eso?, pregunté, con el corazón latiéndome en la garganta. Sí, pero debió meterse al monte. No dije nada, pero algo en mi interior me decía que aquello no era normal. Julián intentó bromear, pero ambos estábamos tensos. Continuamos, y la niebla parecía espesarse más a cada metro. Los árboles a los lados de la carretera se alzaban como gigantes oscuros, y el sonido de la selva se volvió inquietantemente silencioso. Entonces, ocurrió lo peor. Un ruido fuerte, como un golpe seco, resonó en el capó del coche. El auto comenzó a tambalearse, y Julián frenó de golpe otra vez. La llanta se había desinflado. «No puede ser», murmuró Julián, visiblemente frustrado. Nos bajamos para revisar.
Efectivamente, una de las llantas delanteras estaba completamente ponchada. Comenzamos a cambiarla, pero algo no estaba bien. Sentía que nos observaban, como si hubiera ojos escondidos en la oscuridad. Cada vez que levantaba la vista, esperaba ver alguna sombra moviéndose entre los árboles. Mientras Julián terminaba de aflojar los pernos, escuchamos algo, un susurro, leve pero claro, proveniente del bosque. Era como si alguien estuviera hablando, pero en un idioma que no entendíamos. Los pelos se me pusieron de punta. ¿Escuchaste eso?, pregunté, mi voz temblando un poco. Julián se detuvo, mirándome fijamente. No digas estupideces, es solo el viento, dijo, pero su rostro mostraba lo contrario. De repente, lo vi. En la distancia, entre los árboles, una figura alta y delgada. Parecía flotar a pocos centímetros del suelo. Estaba envuelta en lo que parecía ser una especie de túnica vieja y sucia, y aunque no podía verle el rostro, sabía que nos estaba mirando. Julián, tenemos que irnos, dije, con el miedo apoderándose de mí. Julián terminó de cambiar la llanta lo más rápido que pudo, y ambos nos subimos al coche en silencio. Mientras aceleraba, el motor rugió con fuerza, pero la sensación de ser observados no desapareció. De hecho, se intensificó. A medida que avanzábamos, la carretera comenzó a cambiar. El asfalto parecía viejo, lleno de grietas y baches. Las luces del coche apenas iluminaban unos metros adelante, y entonces lo vimos. A pocos metros de nosotros estaba un auto accidentado. Nos acercamos para ver si podíamos ayudar en algo. Nos aterró lo que vimos. Éramos nosotros mismos. Vimos nuestros cuerpos accidentados. Nos quedamos paralizados. Regresamos corriendo a nuestro coche. Dimos la vuelta y regresamos a Quibdó. Nosotros pensamos que fue una advertencia de algo que nos podría pasar. No estamos seguros, pero la verdad fue algo muy aterrador eso que pasamos.